Bueno, este, sabemos que las náuseas y el vómito es uno de los principales efectos adversos de cualquier tratamiento de quimioterapia. Va a variar en cuanto a intensidad. Sin embargo, es muy frecuente y muy común que esta náusea y el vómito nos lleve a otras molestias o otras complicaciones. Cuando nosotros tenemos náuseas, pues no podemos comer. Y si no podemos comer, pues entonces el aporte energético que le debemos proveer a nuestro organismo va disminuyendo, lo que ocasiona que podamos llegar a tener el riesgo de tener anemia, de sentirnos débiles, sentirnos fatigados. Incluso ustedes saben que a través de los alimentos, nosotros también proveemos al cuerpo de ciertos nutrimentos que hacen que se secreten ciertas hormonas como la dopamina, como la oxitocina, que son las precursoras de que nosotros nos sintamos felices, contentos, con energía. Entonces, sin esos nutrientes, pues no se pueden producir esas hormonas y por lo tanto nuestro estado anímico puede verse deteriorado también. Todas, todas las quimioterapias causan náusea y vómito, no. En el transcurso de la presentación vamos a ver cuáles son los tratamientos cuya, cuya incidencia, una molestia muy grande, pudiéramos apagar el micrófono para no viciar el audio, y al final lo abrimos para los comentarios generales. Les agradezco muchísimo. Entonces, como les comentaba, la mayoría, el hecho de que nos cause náusea y vómito depende de qué tipo de medicamento sea. También depende mucho de la combinación de medicamentos que nosotros podamos llegar a tener y también de la dosis y la frecuencia con la que nos los estén administrando. Entonces, de esos son los factores y bueno, vamos a verlos en el transcurso de la presentación. Ya una vez que nosotros conozcamos eso, ahora sí viene la etapa de qué es lo que nosotros podemos hacer para poder lidiar con las náuseas y vómito que nos pueden llegar a dar. Estos efectos, ustedes lo saben, no son constantes, sino que pueden llegar a ser incluso repentinos o a ciertas horas del día. Entonces también la idea es identificar cuando nuestro organismo responde a eso con la finalidad de sugerir un plan terapéutico, en qué momento nosotros nos tenemos que tomar los medicamentos y también en qué momento nosotros podemos llevar a cabo nuestro plan nutrimental, a qué hora podemos nosotros comer nuestros alimentos con la finalidad de que las horas donde se empalmen las náuseas nosotros estemos prevenidos para no tomar alimentos durante esa hora. Bien, de manera general, las náuseas es la sensación que sentimos antes de vomitar, ¿no? Nosotros antes de vomitar empezamos a sentir sudoración, empezamos a sentirnos ansiosos, taquicárdicos, las glándulas salivales producen muchísima saliva y es un hecho que no hay vómito sin antes haber náusea. Es decir, que salvo cuando son vómitos explosivos, que no los podemos ni siquiera anticipar, es cuando la náusea no aparece de una forma tan aguda. Sin embargo, a pesar de esos vómitos explosivos, las náuseas siempre están presentes. En el vómito explosivo puede llegar a ser esa náusea prácticamente de segundos. Sin embargo, nunca deja de existir. ¿Por qué? Porque la náusea es la reacción química que pasa dentro de nuestro organismo con la finalidad de expulsar lo que está en el interior de nuestro vómito. Entonces, si nosotros sabemos que las náuseas, que el vómito, perdónenme, siempre va a estar acompañado de una náusea, siempre va a estar precedido de la náusea, lo ideal entonces es combatir y prevenir las náuseas. Porque si nosotros prevenimos esa reacción y ese choque químico que hay dentro de nuestro organismo, el vómito no va a poder, no se va a producir. Yo les comentaba que hay vómitos explosivos, sin embargo, los vómitos explosivos no son
de una forma tan frecuentes en las quimioterapias. El vómito que nosotros sentimos con una quimioterapia es un vómito anticipatorio, es decir, que comenzamos con un malestar, primero sentimos unas náuseas incontrolables y posteriormente viene el vaciado gástrico. Entonces, la náusea es esa sensación que no podemos explicar, esa sensación no se puede medir, entonces podemos decir que la náusea es un síntoma. La diferencia entre un signo y un síntoma es que los síntomas no se pueden medir, es decir, que son subjetivos, va dependiendo de cada una de las personas. El dolor, por ejemplo, es un síntoma porque no se puede medir, es una sensación subjetiva, es algo que únicamente pertenece a la persona. Así son las náuseas. Los signos son aquellos datos de nuestro organismo que sí tienen un parámetro medible, por ejemplo, la hipertensión porque tiene números. La frecuencia cardíaca, ¿no? Podemos tener taquicardia porque nuestra frecuencia cardíaca es elevada o bradicardia porque nuestra frecuencia cardíaca es disminuida. Esos son síntomas, esos son signos porque tienen número. ¿El vómito es un signo? Sí, porque nosotros podemos cuantificar el volumen que hemos vomitado y con base en el volumen que hemos vomitado podemos determinar la gravedad o la severidad de este signo. Ahora bien, el vómito justamente es únicamente el vaciado que hacemos del contenido del estómago justamente después de las náuseas. La náusea puede o no estar, puede o no desencadenar el vómito. Podemos nosotros vivir constantemente con náuseas y esa es la situación más, digamos, más molesta, más angustiante, porque aunque nosotros tenemos esa sensación de que vamos a vomitar, el cuerpo no llega a completar el ciclo al momento de arquear nuestro cuerpo. Es decir, que tenemos las náuseas, pero no podemos vomitar porque el cuerpo no llega al final. En muchas ocasiones, la náusea viene posteriormente el vómito y empezamos con las arcadas. Sin embargo, porque nuestro organismo está vacío, el estómago está vacío, pues no podemos llegar a vomitar nada. Datos de interés de las náuseas y vómito es de que generalmente las náuseas son más frecuentes en pacientes jóvenes. Y cuando digo pacientes jóvenes, estamos hablando de las personas que tienen o tenemos menos de 45 años. En las personas ya mayores, arriba de 65 años, el centro regulador de las náuseas ya está, no digamos, no desarrollado, sino que como todo, conforme va pasando la vida, se va atrofiando. Y así pasa con el centro regulador del vómito. No llega a captar las señales nerviosas de una forma tan rápida y por lo tanto las náuseas no se ven reflejadas en las personas ancianas. Las personas con cáncer en las personas con cáncer, lo que comentábamos, las náuseas pueden ser aún peores que el vómito, porque finalmente el vómito lo sentimos como algo liberador, como que la náusea va a desaparecer o va a remitir después del vómito. Y siempre cuando nosotros tenemos náuseas, esperamos el desenlace para aliviar esa sensación de ansiedad y esa sensación inexplicable que nosotros tenemos. Como lo comentaba, la mayoría de las quimioterapias que causan vómito siempre se quedan estancadas en las náuseas y eso es de alguna forma lo más inquietante. Por lo tanto, nosotros no nos enfoquemos en prevenir el vómito, porque cuando la náusea está presente es ya muy complicado incluso con medicamentos poderlo controlar. Si nosotros ya entendemos nuestro organismo y sabemos en qué punto del día nos van a dar náuseas o puede que nos dé náusea, entonces nosotros el trabajo que tenemos que hacer es anticiparnos a que se produzcan las náuseas. Hay muchas personas que todo el día tienen náuseas. Sin embargo, nosotros también podemos identificar cuáles son los picos y los valles de esas náuseas. Identificar el valle es súper importante porque en el valle nosotros podemos aprovechar el momento para poder comer, para poder ingerir un alimento, incluso para poder tomar nuestros medicamentos que se anticipen a ese pico que nosotros ya esperamos. Tal vez nosotros conozcamos bien nuestro organismo, sin embargo, no le prestamos atención
Y la idea es de que esas náuseas las convirtamos de algo subjetivo a algo objetivo. Es decir, que nosotros sepamos los horarios y la duración del momento más álgido cuando nosotros tenemos náuseas. De esa manera nosotros podemos anticiparnos y poder prevenirlas. Porque como dice el tercer punto, cuando la náusea ya está presente, y es lo mismo con el dolor, cuando el dolor está presente ya, al igual que las náuseas, ya es difícil poder revertirlo. Es mejor no esperarnos y muchas veces nos dice el médico, tómate el medicamento en caso de náuseas. No. Si tú tienes un tratamiento con quimioterapia que seguramente te van a dar náuseas, no esperes a que te den las náuseas. Porque cuando se presentan las náuseas, insisto, ya es muy difícil poder controlarlas. Hay muchos factores que pueden producir náusea y vómito. Algunas enfermedades como una infección gastrointestinal, cuando nosotros comemos en la calle o sin medidas higiénicas, etcétera, pues la náusea viene para expulsar lo que hemos comido. Recuerden que la náusea y el vómito propiamente es un mecanismo de defensa del cuerpo que utiliza para tratar de deshacerse de lo que él considera un daño. La intoxicación alimentaria es uno de ellos y los medicamentos específicamente, hablando de quimioterapia, el cuerpo, como son tan agresivos, los medicamentos son reconocidos como algo extraño en nuestro cuerpo. Y justamente entre esos medicamentos que causan más náuseas tienen digamos, la habilidad o la característica, quiero decir, de activar más intensamente el centro del vómito. Por lo tanto, el organismo lo reconoce como un agente extraño, a pesar de que nos está haciendo bien, ¿no? Porque invariablemente, a pesar de las reacciones adversas, las quimioterapias son necesarias para nuestros tratamientos, pero el cuerpo es, digamos, es una máquina programada para deshacerse de lo que le puede estar haciendo daño. El embarazo es un caso muy parecido. ¿Quién pudiera decir que un embarazo es algo dañino, no? Sin embargo, el cuerpo de la mujer reacciona ante un organismo extraño que tiene el cuerpo. En el caso del dolor no es el mismo mecanismo en sí como una hiperreacción del cuerpo para liberarse de algo, sino que el dolor activa muchísimas otras hormonas, muchísimos otros receptores que al estar en concentraciones elevadas, a su vez activan el centro del vómito. Por lo tanto, puede que cuando tengamos mucho dolor, tengamos náuseas y consecuentemente puede o no vómito. Y finalmente la ansiedad, cuando nosotros estamos en un clima de estrés muy grande, estamos preocupados, estamos deprimidos, estamos ansiosos, eso hace que nuestros mediadores de adrenalina suban. Empezamos a tener diaforesis, queremos llorar, empezamos a temblar, a sudar, a tener taquicardia. Y eso hace justamente que el centro motor del cuerpo, nuestro sistema nervioso, actúe de una forma, de una manera generalizada y que active la motilidad gástrica y eso provoque que los músculos puedan llegar a expulsar el contenido alimentario. Ahora bien, el vómito es cuando nuestro cuerpo vacía al estómago de lo que contenga. Ajá. Recordemos que el estómago es un músculo estriado como muchos otros y todos los músculos tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Entonces, para que se produzca el vómito justamente es cuando el estómago se contrae por todas estos mediadores químicos que les comentaba y expulsa el contenido gástrico que pasa por un tubo que conecta la garganta con el estómago que se llama esófago. ¿De dónde viene esto? Bueno, aquí dice que hay una zona, y disculpen la imagen que está en inglés, sin embargo es la que mejor definición encontré, es que hay una zona de activación de los quimiorreceptores del cerebro, que es este lóbulo azulito que está aquí,
que ayudan a que el cuerpo reconozca y se deshaga de las sustancias peligrosas. Esta zona de activación es, digamos, el, la alarma, ¿no? Es el policía que va por todo nuestro cuerpo mandando señales para reconocer sustancias peligrosas o ajenas a nuestro organismo. Posteriormente manda señales al estómago y a la capa que cubre el cerebro, que se llama la corteza cerebral, y esto es lo que hace que se manden señales a todo el organismo para poder activar el centro del vómito. Pero recordemos una vez más, que el vómito no se activa sin tener la sensación de náuseas previamente. Esa sensación nauseabunda que nosotros tenemos se activan a través de diferentes mediadores, por ejemplo, del sistema nervioso central, del sistema vestibular, de la zona de activación de quimiorreceptores, como lo estamos viendo aquí, y del centro del vómito. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de estas zonas que yo les mencioné, hay diferentes hormonas y diferentes quimiorreceptores que actúan. ¿Qué hacen entonces los medicamentos que llamamos antieméticos? Inhibir estos quimiorreceptores. Justamente por eso, cuando es una quimioterapia con alta incidencia a ocasionar vómito, el médico nos va a indicar varios medicamentos con la finalidad de que actúen en diferentes sitios que activan el centro, el centro del vómito y los centros de la náusea, y así tengamos un efecto sinérgico. Cuando nuestro tratamiento es de baja incidencia para ocasionar vómito o náuseas, pues basta con que nosotros bloqueemos un receptor. Pero cuando tenemos alta incidencia o cuando tenemos náuseas o vómito incontrolables, entonces hay que actuar por diferentes mecanismos. Y por eso es que hay diferentes tipos de medicamento. Entonces, ¿cómo empieza el vómito? El vómito empieza activando el centro del vómito, que ya lo vimos en la corteza cerebral. Esta señal pasa al centro de salivación y es justamente cuando el cerebro manda la señal y la manda primeramente a nuestras glándulas salivales y empezamos a hipersecretar y a producir mucha saliva. ¿Qué pasa con esa saliva? Es una señal y le está pidiendo al organismo que se prepare para, digamos, para expulsar lo que tiene dentro. Ajá. ¿Qué pasa con los músculos del estómago? Con ese centro de salivación, manda la señal al estómago y al estómago le dice, prepárate porque estoy a punto de activar, de contraerme para que salga todo mi contenido. Y finalmente, digamos, esa señal se llega a los nervios del cerebro para producir finalmente la expulsión y tener el vómito. Como ya lo hemos comentado, es muy difícil detener este proceso. Por eso lo importante es prevenir que pase, es decir, actuar antes, previamente, incluso desde el centro del vómito. Porque cuando nosotros tenemos esa cadena, entonces ya pudiera llegar a ser irreversible o de muy difícil control. ¿Qué pasa si si siempre tengo náuseas y vómito? La verdad es que digamos, siempre nos quedamos a medias cuando le decimos al médico, tengo muchas náuseas o no he dejado de vomitar, y el médico nos comenta o el equipo de salud nos comenta que es normal, ¿verdad? Nos dicen es normal porque estás llevando una quimioterapia agresiva o fuerte, como ustedes lo hayan podido recibir la información. Pero esa normalidad no necesariamente tiene que ser que así tengamos que quedar. Y justamente por eso ahí es donde digo que el equipo sanitario muchas veces nos deja a la mitad de decir es normal y no nos dice qué hacer, qué sigue. Los medicamentos es la base de la terapia, eso es la verdad. Sin embargo, es muy bueno diseñar un esquema de tratamiento que sea personalizado para cada uno de nosotros, porque yo puedo tener náuseas toda la vida y no vomitar.
Hay personas que tienen náuseas y vomitan nada más en la mañana y en la noche. Hay personas, por ejemplo, que en ciertos horarios del día, no sé, tal vez cuando es antes de la comida, de los alimentos, cuando están cocinando, y entonces es necesario que nosotros detectemos esos puntos importantes, los puntos críticos para poder actuar. Muchas veces lo que nos comentan el equipo sanitario es cuando tengas náusea, tomas el medicamento, pero nosotros hoy sabemos que eso realmente le quita la mitad de la efectividad al medicamento. Si nosotros, a pesar de tomarnos el medicamento sin esperar la náusea, seguimos presentándola de una forma incontrolable, entonces es necesario agregar un segundo medicamento. Y si no podemos con eso, es necesario agregar un tercer medicamento. Pero insisto, el tratamiento tiene que ser personalizado, uno por uno, para conocer todas nuestras condiciones y nuestras características y dar el mejor medicamento, dar el mejor tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos náusea es, digamos, eh, la punta de inicio de un círculo vicioso. No comemos porque tenemos náusea y tenemos náusea porque no comemos, porque desafortunadamente un estómago vacío es más propenso a tener náusea que un estómago que tiene contenido alimentario. ¿Por qué? Porque el estómago, diciéndolo en palabras simples, el estómago está entretenido en digerir ese alimento, el que tiene dentro, y se olvida, digamos, de estar expulsando. Es decir, esa motilidad constante que tiene el estómago se está aprovechando para que el alimento pase hacia las vías correspondientes, intestinos, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos nada de alimento, y el estómago sigue moviendo y secretando ácido, lo único que puede hacer es expulsarlo, pero por la vía oral y no bajarlo. Entonces, un estómago, el estómago que está en ayuno, el estómago que está vacío, tiene más posibilidades de tener náuseas, digamos, incontroladas que un estómago que tiene algo de alimento. Además de eso, cuando nosotros vomitamos, nos descompensamos electrolíticamente. Expulsamos agua y gran cantidad de líquido. Y para compensarlo, entonces, el cuerpo empieza a agarrar agua de las células y empieza a secar las células, a dejarlas sin electrolitos, y es cuando vienen algunas otras complicaciones. La sensación de náusea es tan desagradable que nuestro ánimo está decaído y la vía oral pues no es no es adecuado, porque nosotros sabemos que con náuseas, si comemos algo, inmediatamente lo vamos a vomitar. Por lo tanto, nos limitamos a querer comer. La pérdida de líquidos, el vómito pues es pura agua con contenido alimentario, sí, pero lo importante es que perdemos líquidos y por lo tanto tenemos el riesgo de deshidratarnos. Con el contenido alimentario que expulsamos, pues perdemos las vitaminas y minerales que necesitamos de la comida. Con toda esa fatiga, es una explosión de energía la que necesita el cuerpo para poder vomitar, perdemos energía y estamos indispuestos a hacer los quehaceres cotidianos. Y cuando nos alejamos de los quehaceres cotidianos es cuando nuestro cuerpo se debilita mentalmente. Por lo tanto, seguir con nuestros quehaceres a pesar de la enfermedad es algo fundamental, porque no dejamos la rutina. En caso de que nosotros llegáramos a tener alguna herida, la pérdida de nutrimentos a causa de la náusea y el vómito pueden llevar a que éstas sanen lentamente. Y bueno, ustedes saben que el estómago, para deshacer el alimento, está equipado con unas bombas que producen ácido clorhídrico. Pero ese ácido clorhídrico, el estómago está diseñado para envolverlo y para proteger al resto de nuestro cuerpo. Cuando pasa por el estómago, el intestino delgado también está preparado para recibir ese ácido clorhídrico. No así el esófago. El esófago, le comentábamos, es ese pequeño tubo que conecta la garganta con nuestro estómago. Cuando nosotros vomitamos y al momento de hacer la fuerza muscular, que realmente no es
el cuerpo no está programado para tenerla de esa forma tan agresiva. Entonces llenamos de ácido clorhídrico primero que nada el esófago y acuérdense que el esófago no está permitido para recibir el ácido. El ácido clorhídrico es el ácido más fuerte que nosotros conocemos como humanos. Es el ácido más poderoso que existe en el mundo. Entonces imagínense un tubo, una tubería que no está, digamos, recubierto, preparado para recibir eso, puede llegar a lesionarse. Y además, con la fuerza muscular con la que el estómago expulsa los alimentos, tiene el gran riesgo de desgarrarse también. Y bueno, finalmente, nuestro cuerpo y nuestra mente no funcionan adecuadamente. La antiemesis o cuando ustedes escuchen antieméticos, pues podemos decir que es el tratamiento que el médico indica para prevenir las náuseas y el vómito, dependiendo del tipo de tratamiento que llevamos. ¿Con qué frecuencia nos están administrando la quimioterapia? ¿Qué dosis? ¿Por qué vía de administración? Porque muchos nos la ponen por vía intravenosa. Algunos tenemos catéter central, otros podemos tener un medicamento por vía oral. Y algunos factores personales como la edad, ya lo decíamos. Si una persona es mayor de edad, si es una persona geriátrica, tiene menos riesgo de presentar náuseas y vómito. El género. El género está demostrado que las mujeres tienen más riesgo de presentar náuseas y vómitos que el hombre. Algunos tratamientos previos, es decir, si nosotros ya llevamos un segundo tipo de quimioterapia, preguntar cuáles fueron los resultados del primer tipo de tratamiento con la finalidad de tratar de adelantarnos a la consecuencia, historia de consumo de alcohol o medicamentos que tomemos actualmente. Ahora, yo les comentaba, ¿todas las quimioterapias siempre van a causar náuseas y vómitos? La verdad es que no. Hay medicamentos que prácticamente el riesgo o la probabilidad de que que tú presentes náuseas y vómitos es muy alto, más del 90%. Sin embargo, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta para eliminar la sugestión que cada organismo es igual, cada organismo, perdón, es diferente. No necesariamente porque diga más del 90% quiere decir que sí o sí lo voy a tener. Y vean ustedes que todo depende también de la dosis con la que nos lo estén administrando. Ahora, el hecho de que nos estén administrando una dosis elevada no significa que sea una dosis errónea. Es la dosis que nosotros necesitamos. Pero a partir de esa dosis necesitamos tener un plan para poder darle frente a las posibles consecuencias y a las reacciones adversas que vamos a tener. ¿Todos los medicamentos citotóxicos causan reacciones adversas? Eso sí, todos van a tener algún efecto en nuestro cuerpo además del terapéutico. De nivel de riesgo alto tenemos, por ejemplo, doxorubicina y ciclofosfamida, pero véase que no dice doxorubicina nada más y ciclofosfamida nada más, solamente cuando depende de la dosis. Nosotros, por nuestro tipo de cáncer, podemos tener ciclofosfamida a dosis bajas y que ese riesgo de alto se convierta a moderado o a bajo. Tenemos otro tipo de medicamentos aquí que se convierten en moderado y vean que la brecha de moderado, perdón, la ventana es súper grande, entre el 30 y el 90%. ¿Cuáles son algunos de esos medicamentos? El carboplatino dependiendo de la dosis, la ciclofosfamida, la citarabina, la ifosfamida, irinotecan, metotrexato. Yo creo que todos los que estamos en esta sesión ya conocemos de alguna forma o hemos escuchado alguno de estos medicamentos. Nivel de riesgo bajo, es decir, que prácticamente no nos van a causar náusea. Discúlpenme el atrevimiento, pero la experiencia de su servidor es que cuando dice nivel de riesgo bajo, prácticamente no vamos a tener náuseas. Ajá. Trastuzumab, el trióxido de arsénico, el cabazitaxel, docetaxel, etoposide, el 5-FU, la gemcitabina, la mitomicina, la mitojantrona, el pemetrexed, el topotecan.
Y los que vamos a tener un riesgo mínimo van a ser generalmente los anticuerpos monoclonales, que ya conocemos, el alemtuzumab, seguramente ya conocen bevacizumab, la bleomecina, el bortezomib, el cetuximab, citarabina, daratumumab, el pertuzumab para el cáncer de mama HER2 positivo junto con el trastuzumab, etcétera. ¿Por qué es necesario clasificar nuestro tratamiento? Porque con base en esa clasificación viene el esquema terapéutico que nosotros deberíamos tener para prevenir las náuseas y el vómito. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando un medicamento, o perdón, nos están administrando una quimioterapia con alto riesgo, nosotros en nuestro esquema terapéutico deberíamos de tener por lo menos 2 y si fuera mejor 3 antieméticos. Si nosotros tenemos un nivel de riesgo mínimo, en muchas ocasiones no necesitamos ningún antiemético. Insisto, depende de cada persona. También es necesario nosotros hacer la diferenciación entre cuando viene el episodio nauseoso por el medicamento en sí, o bien porque puede llegar a ser y es muy frecuente que sea por una cuestión de ansiedad. Evidentemente, y es muy normal que nosotros al momento de recibir el tratamiento, posteriormente nosotros nos sintamos ansiosos y eso es muy normal. Sin embargo, la náusea y el vómito a consecuencia de la ansiedad no se trata propiamente con medicamentos. Se trata con salir a pasear, respirar, tomarse un helado, poner música rica, hacer el quehacer, ir a caminar, tratar justamente de mitigar el concepto o el factor ansiedad. Ajá. Entonces es muy importante saberlo. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre cuando nos dicen te vas a someter a quimioterapia, lo primero que pensamos, antes incluso de pensar en que el tratamiento es lo ideal, lo que pensamos es, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Y entonces ese chip que de alguna forma no es cerrado de ninguna manera, pero es exagerado, ¿no? En el sentido de que pensamos en que se nos va a caer el cabello, que vamos a tener muchas náuseas, que vamos a tener dolor de garganta, etcétera, etcétera. Y llegar ya con ese factor predisponente, ustedes saben que influye mucho en el éxito de la terapia. Porque incluso cuando ustedes o cuando nosotros decimos es que no me ha dado náusea, también lo asociamos a que no está haciendo efecto el tratamiento. Nosotros creemos que una quimioterapia tiene que ser traumática forzosamente, aunque insisto, no es que no lo sea, por supuesto que lo es, tiene muchos componentes, tiene muchos riesgos, sin embargo, es mejor esperarnos porque cada uno somos individuales, somos una persona. Y la experiencia que con todo amor me cuenta mi vecino o mi compañero de quimioterapia, de ninguna forma va a ser la misma experiencia que yo voy a tener. Porque puede ser que la persona que esté experimentando eso también tiene un componente psicológico. O puede ser que yo tenga todo el apoyo de mi familia y él tenga que cocinar sus alimentos y que coma solo. Entonces, el hecho de ser empáticos es vital, por supuesto, para toda la vida, para el género humano. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos en alimentar a nuestra mente con cosas sanas, ajá, con pensamientos no fuera de la realidad, racionales, siempre racionales, pero de una forma también empática con nosotros mismos, ¿no? También cariñosas se me fue la palabra y que quería usar, amigables. Ujú. Ahora, cómo trata el médico las náuseas y el vómito? Las náuseas pueden llegar a durar hasta 3 días después del tratamiento. Si nosotros tuvimos el tratamiento, digamos el día lunes, y el día jueves todavía tenemos náusea, no nos preocupemos.
es normal que pase eso. Sin embargo, en el primer ciclo nos puede pasar, pero ese primer ciclo nosotros ocupémoslo para aprender de la quimioterapia, para saber cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y para justamente entender que tal vez no nos tenemos que esperar tanto tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque el segundo ciclo ya debería de ser menos traumático. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos pusimos manos a la obra, porque nosotros ya sabemos que por ningún motivo puedo tomar mi medicamento, dejar de tomar el medicamento, o que tal vez yo en las mañanas tengo muchas náuseas, ok, no hay que desayunar en la mañana, tal vez una uva o tal vez una rebanada de manzana, etcétera, pero yo tengo que tener el compromiso de tratar de comer lo más que pueda cuando haya detectado ese valle en el primer ciclo de quimioterapia. Y decir, yo me acuerdo que en la tarde, cuando vienen a visitarme o mi sobrino, o cuando yo voy a visitarme, claro, ¿no? Entonces ahí no tengo náusea. Ah, pues venga, tú ya aprovechas ese momento para comer, no para empacarte todo, ¿no? No para llenarte hasta la saciedad, porque eso puede ser peligroso, puede ser contraproducente, por así decirlo. Pero sí para comer tu porción, este, la porción que tenías asignada, pero lo que sí te quiero decir es de que si tú no tienes náusea, y no tienes hambre, no importa, aprovecha ese momento para comer. Algunas veces, a pesar del tratamiento farmacológico, lo comentábamos, estos efectos siguen presentes. Esta situación cambia el plan de prevención. Ahora ya no prevenirlo, sino tratar los efectos adversos. Y ese tratamiento tiene que ser nuevamente integral porque tiene que ver, nosotros tenemos que descartar que las náuseas no sean por un componente de ansiedad. De la misma forma, si nosotros no podemos controlar las náuseas a tal grado de que no podemos comer, debemos integrar al equipo a un nutricionista que nos elabore un plan terapéutico. Y lo que comentaba hace rato, el tratamiento farmacológico es la base. Hasta el momento no hay ningún esquema planteado e insisto, desde el punto de vista científico, que no incluya medicamentos en nuestro plan terapéutico equipo. Entonces, de alguna forma no tiene caso decir yo sin medicamentos porque justamente los medicamentos están diseñados para ayudarnos. El médico puede indicar uno o más medicamentos, e incluso puede llegar a administrarlos por vía intravenosa, además también para prevenir la deshidratación, indicar líquidos por esta vía y alguna suplementación. Bien, ahora, eso es por parte del médico. Y quiero poner énfasis en esta parte de parte del médico, porque nosotros sabemos desafortunadamente como pacientes en cualquier aspecto de la enfermedad que los sistemas sanitarios están tan colapsados que el médico prácticamente nos despacha a destajo, ¿verdad? Y no es que sea un mal médico, es que no tiene tiempo el médico para acercarse con nosotros, para explicarnos qué hacer, para tal vez agregar un medicamento a nuestro esquema terapéutico, para darnos toda esa información completa que nos pueda llegar a dar tranquilidad. Pues, ¿qué creen? Para eso estamos nosotros. Para eso están Musas, para eso está Casa Corazones Unidos, para eso estamos nosotros, para platicar y para tener una contención de lo que más allá no se pueda decir. Tengan la seguridad de que las palabras que salen de la boca de su servidor no son palabras mías, son base de investigación, de estudio de los artículos y de las guías que las sociedades de cáncer de todo el mundo han sugerido y lo único que estamos haciendo aquí es socializarlas. Pero nada de lo que les acabo de decir es sacado de mi ronco pecho. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ya tendría un Nobel yo y ya estaríamos platicando en otro sentido, pero no es así. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hagamos grupo, hagamos equipo en esta situación y que de alguna forma
No es porque el sistema sanitario no quiera atendernos de esa manera, es porque el sistema sanitario y los profesionales están colapsados. Hay tanta gente, habemos tanta gente en los hospitales que no nos damos abasto como para tener una charla tranquila, sentados en un sillón de media hora para que el médico te explique tu tratamiento. Si ese es el caso, no dudes en acercarte a nosotros, que lo podemos hacer. Ahora, dejemos de lado la parte médica. No hay tratamiento que funcione con eminencias médicas únicamente. Si tú tienes al mejor oncólogo del planeta o del universo y tú simple y sencillamente decides no seguir las indicaciones o cambiar las indicaciones médicas por algún remedio, por alguna otra recomendación, es tu derecho no seguir las indicaciones médicas. Sin embargo, cuando tú haces uso de ese derecho, adquieres una responsabilidad y esa responsabilidad es hacerte responsable de no haber seguido las indicaciones médicas. Por lo tanto, el sistema sanitario se compone de 3 factores fundamentales: el paciente, sus cuidadores o familiares o seres queridos y el equipo médico. Pero el paciente es el tomador de decisiones finalmente. Por lo tanto, las siguientes recomendaciones van encaminadas justamente a eso, a qué nosotros podemos hacer como personas que estamos sufriendo de náuseas y vómito. Deja que tus seres queridos hagan las compras de la comida para ti. Incluso pídeles que cocinen lo que más se te antoja. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que nosotros cocinemos puede llegar a que se nos vaya el apetito. Y siempre pasa. Cuando una persona cocina es la que menos come al sentarse a la mesa, ¿verdad? Porque ya estuvo probando, ya está tal vez harto de los aromas, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, te pido que no cocines tú y que la comida se cocine en un lugar donde no estés presente tú. Sé que es difícil, pero si pudieras cocinar en otra casa, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces tu casa ya no se va a impregnar de los aromas, de los olores. Y entonces tú vas a esperar la comida con ansiedad. Ahora, come lo que se te antoje en ese momento. No planees tu súper de la siguiente semana diciendo como lo hacías antes, voy el lunes pescado, el martes pollo, el miércoles carne. No, pídele a tu familia que haga tus despensa, pero al momento de cocinar para ese día, cocina lo que en ese momento se te antoja, porque ahora ya somos diferentes. Hoy se me puede antojar mariscos y el día de mañana puedo no verlos. Y si tú ya tenías un plan de comer eso y lo cocinaste, entonces ese día te quedaste sin comer. Es como un switch y decir qué se te antoja y lo primero que se te venga a la mente, eso es lo que prepares de comer. Permite que tu equipo y seres queridos te ayuden a encontrar los recursos que sean adecuados para ti. Es decir, no nos cerremos. Yo sé que siempre el factor emocional, el retraerse es un mecanismo de recogimiento y de compasión hacia nosotros mismos. Y la compasión es, todas las personas necesitamos compasión en la vida. Todas, todas, todas. Y esa manera esa especie de reclusión interna es una manera de expresarnos compasión hacia nosotros. Sin embargo, cuando esa compasión excede los límites de lo normal al grado de que que tú no aceptes ayuda, entonces esa compasión ya no es terapéutica. Acércate, sincérate, estamos en una situación complicada. Nuestros seres queridos lo tienen que saber, con la finalidad de que ellos también se den cuenta de que nos tienen que ayudar y encontrar en conjunto formas de cómo hacerlo, formas de cómo hacer más armoniosa tu vida y más armonioso el proceso que estamos viviendo. Sea honesto y comparte con tu equipo de salud cómo se siente tu cuerpo. Ahora bien, come pequeñas porciones de comida a lo largo del día. Nosotros ya no vamos a comer 3 veces al día. Vamos a comer 5, 6, 7 u 8 veces, pero que sean en porciones pequeñas, con la finalidad de que no sientas esa, perdón la redundancia, sensación de saciedad que orilla tu organismo
a encontrar la manera de expulsarlo. Evita comidas que nunca te han agradado. Digo, si tú siempre has odiado el pollo y ahorita quisieras comer pollo, yo creo que sería la peor idea, ¿no? Si nunca te ha gustado una comida, este no es el momento para probar si te gusta. Yo erróneamente decía que el huevo es uno de los peores alimentos cuando tienes náuseas, pero amigos me han dicho es que yo con lo único que se me alivian las náuseas es con huevo. Ok, entonces retiro mi comentario y decir, come lo que te agrade, ¿ok? Tal vez está en otra slide, pero viene muy a colación lo que quiero decir ahora. En este momento, no comas tu comida favorita tampoco. Muchas veces nuestros familiares, porque nos aman y lo hacen con el mejor corazón, dicen, te voy a preparar tu comida preferida, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan las quesadillas con queso. Y si a mí me dijeran, te voy a preparar quesadillas con queso en un momento nauseabundo, entonces yo terminaría odiando la comida que amo. Por lo tanto, cuando tú tengas náuseas o cuando estés en ese periodo crítico, no te recomiendo cocinar tu comida favorita porque entonces lo vas a asociar al estado de enfermedad en el que te encuentras ahorita. La comida caliente y la comida fría activan el centro de la náusea. Invariablemente que estemos sanos, hay estas secreciones, yo les comentaba, de hormonas, cuando la comida está a una temperatura no mediana con respecto al medio ambiente. Por lo tanto, en la medida de lo posible, come la comida a temperatura ambiente. Si es una comida que se come frío, no te la comas del refri. Si es una comida que se come caliente, deja que se repose. Ahora, en muchas ocasiones la náusea se puede llegar a controlar con helado y sobre todo con helados de sabor ácido. Estoy hablando del tamarindo, de limón, guayaba. Si a ti se te antoja una nieve de limón cuando tienes náusea, no dudes en tomártela. Evidentemente tomando en cuenta otros factores, ¿no? Como si eres diabético, cuidado. Puedes comprar nieves de limón sin azúcar. Si padeces algún otro tipo de enfermedad o si tú tuviste alguna experiencia con el limón previamente que no fue agradable, también evitarlo. Sin embargo, generalmente las cosas ácidas frías pueden llegar a ser una buena opción. Sigue las instrucciones de tu tratamiento. Por ejemplo, si tú en tu primer ciclo de quimioterapia vomitaste incluso en el hospital, ok, no comas antes de ir al hospital. Pero si tu quimioterapia no es de un factor de riesgo alto, es importante que llegues a recibir la quimioterapia con el desayuno. Siempre mucho tiene que ver, insisto, las indicaciones del médico, porque en muchas ocasiones vas a la quimioterapia y antes de recibirla te toman estudios de sangre para ver cómo estás ese día. Y para esos estudios de sangre tienes que ir en ayunas. Pero si no es el caso, si no hay ninguna contraindicación, tú puedes desayunar. También es un tabú que decir que la quimioterapia se tiene que recibir en ayuno. Eso no es verdad. Si a ti te pasa con el concepto, si a ti tú prefieres ir sin hambre, hazlo. Insisto, siempre con estas salvedades. En la medida de lo posible, y sé que esto también puede llegar a ser difícil, que la quimioterapia te la administren en la mañana. ¿Por qué? Porque si te la administran en la tarde, todo el día vas a estar pensando en la quimioterapia y eso no va a dejarte concentrarte, no va a dejar concentrarte en lo verdaderamente importante, que es tu día a día. También sé que en ciertas formas es difícil, pero si tú sabes que en esa quimioterapia te va a dar náuseas y vómito y te vas a hacer sentir fatigada o fatigado, procura que la quimioterapia te la administren el jueves para que tal vez tengas viernes, sábado y domingo para descansar y empezar el día lunes con nuevos bríos.
Siempre importante, bebe abundantes líquidos y consulta a un nutriólogo especializado. Come pequeñas porciones. Ok, esto ya lo vi. Come alimentos que sean amigables con tu estómago. Por ejemplo, pan blanco tostado, un yogur natural, de vainilla. Prueba con limón, insisto, esto es muy bueno para las náuseas y el vómito. Prueba con algún pie, con algún helado, con lo que se te antoje, siempre que no esté en contraveniencia con otras enfermedades que pudieras llegar a tener, insisto, como diabetes. Lo decíamos, come 5 o 6 comidas pequeñas al día en lugar de 3 comidas grandes. En lugar de 3 comidas grandes. Ajá. Hay muchas personas que les resulta más fácil comer en cantidades más pequeñas y a menudo. Pero lo que sí te quiero pedir, por favor, nunca empieces con las sopas. Si a ti te encanta la pasta, el arroz, el caldo, discúlpame. Empieza siempre con la carne magra, empieza con lo que te va a dar fuente de nutrimentos reales, proteínas, carbohidratos, grasas. Ajá. Si a ti te encanta el puré de papa, déjalo como postre porque el puré de papa ocupa mucho espacio en el organismo. Empieza con tu pescado, con tu carne asada, empieza con tu troza de carne. Y si te cabe una pequeña ración o una cucharada de arroz, una pequeña ración de pasta o una pequeña ración de puré de papa, no lo pongas en tu mismo plato. Acábate la carne, procurémonos terminarnos el plato que nos va a regalar alimento y posteriormente démonos ese gusto. Pero el detalle es no ocupar en el estómago espacio de manera innecesaria. No te saltes las comidas. Yo te lo comentaba, si toca comer porque comes 5 o 6 veces al día y en ese momento no tienes hambre, pero no tienes náusea, no te saltes ese alimento. Acuérdate que tu organismo ahorita necesita mucha reserva. Come alimentos que se te antojes. No te obligues a comer ningún alimento que te haga sentir enfermo. Y ya lo comentaba, mira, al mismo tiempo no comas tus comidas favoritas para no relacionadas con que te sientas enfermo. Bebe pequeñas cantidades de agua durante la comida y esto es importante recordarlo porque recordemos que el agua pues finalmente va a ocupar un espacio en nuestro estómago. Bebe líquidos a lo largo del día, bebe despacio, mantén una botella de agua y un popote a la mano siempre. Si tu padecimiento no tiene que ver con el sistema digestivo, muchas veces las bebidas gasificadas con sabor a limón pueden llegar a ayudar. Te sugiero que tomes tu bebida con una pajita o con una pajilla o con un popote, ya que eso puede llegar también a tener una sensación de que tomas menos porciones y llega más directamente a tu estómago a que si lo tuvieras toda la bebida en la boca. Come y bebe alimentos que estén a temperatura ambiente. Come tostadas secas o galletas saladas antes de levantarte de la cama si sientes náuseas. Si tú sabes que cuando te levantas sientes náuseas, es momento de al otro día quedarte acostado, abres un paquete de 4 galletitas saladas, te la comes en la cama, con cuidado de no ahogarte, evidentemente, te la comes en la cama, te sientas en la cama antes de levantarte y te levantas poco a poco. Pero es importante que tu estómago reconozca que al momento de iniciar tu día ya está trabajando en otra actividad. Lo comentábamos hace rato, planifica tu alimentación y tu día a día. Primero yo te sugiero que detectes cuáles son los días o las horas del día y el espacio y el intervalo de tiempo donde tú presentas náuseas. Y entonces esa gráfica te va a ayudar a encontrar los huecos donde no sientes tantas náuseas y en ese momento puedes tú incluir un alimento con la finalidad de que no entorpezcamos y no crucemos el momento más crítico de las náuseas con el consumo de tus alimentos. Lleva el diario, un diario todos los días, te comentaba, anotas estas horas al día y bueno, este horario también te va a ayudar
a saber a qué hora nos podemos tomar nuestro antiemético. Finalmente, lo comentamos a final de la sesión, pero quiero retomarlo ya muy puntualmente. Los esquemas de tratamiento son individualizados, compañeros. Cada persona es diferente y cada tratamiento es diferente por consecuencia. Nosotros tenemos ciertos retos en salud, todos lo tenemos o los vamos a tener en algún momento, pero si bien la terapéutica es poblacional, porque es a lo que la mayoría de la gente les funciona o les hace mal en su caso, no necesariamente tiene que ser así para nosotros. Entonces, dejémonos de preocupar por lo mal que le fue al compañero con su quimioterapia y comencemos a enfocarnos, a focalizar nuestra mente en cuál va a ser el plan de acción que nosotros vamos a tener, incluyendo los tratamientos. En muchas ocasiones nuestros seres queridos nos dan consejos o remedios y esto evidentemente lo hacen con todo el amor y cariño que nos tienen. Pero si ellos no notan que lo que le funciona a una persona no necesariamente le ayuda a otra. Acércate con expertos para diseñar un plan de tratamiento personalizado para ti. Insisto, no nos quedemos con el es normal y así así tiene que ser. Una cosa es que sea normal, pero también es tomar un plan de acción, tomar medidas para hacerlo más llevadero. Esta presentación yo se las comparto con mucho amor. De verdad, la intención de nuestra organización es poder compartir información de valor, apoyarlos en la medida que sea posible y bueno, adelantadas gracias por estar aquí, por unirse.